Lección número 12 para el 20 de diciembre del 2014. Oración, sanidad y restauración. Versículo para memorizar, Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Dice la introducción: lo milagroso y mágico fascina a la gente. A menudo es atraída a espectáculos o asuntos curiosos y nada más. Así que cuando Jesús le pidieron que hiciera un milagro como entretenimiento, Lucas 23, 8 al 9, o como señal de ser el Mesías, Mateo 12, 38, 41, o aún para satisfacer una necesidad propia, Mateo 4, 2 al 4, él se rehusó, no lo hizo. El espíritu por medio del cual Jesús enseñaba con autoridad y efectuaba curaciones milagrosas no es sencillamente un poder para usar. Nosotros debemos ser instrumentos en sus manos. Dios sanaría a todos los enfermos, pero está más interesado en una curación más sustancial y duradera. En este contexto consideraremos algunas preguntas vitales. ¿Cómo entendemos la palabra de Santiago acerca de sanar a los enfermos? Hay una relación entre la curación y el perdón en respuesta a la oración. Y se presenta Elías como un importante modelo de oración. Bueno, vamos a analizar parte de estos aspectos allí en la lección. Santiago 5:13. Qué contraste interesante se presenta allí en la parte del domingo 14. ¿Cómo aplicamos estas amonestaciones a nuestra propia experiencia? Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligidos, sufriendo, padeciendo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. El contraste, ¿verdad? ¿Está alguno angustiado? ¿Está otro alegre? En ambos casos hay solución, dice la lección. Aunque en Santiago trata dos cosas diferentes, aflicción y alegría, las vincula con la oración y la alabanza. Ora cuando estés afligido, alaba cuando estés alegre. Estas dos prácticas no son muy diferentes. Pues muchos salmos de alabanza también son oraciones. Santiago comienza la epístola animando a sus lectores a tener por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra aflicción en Santiago 5:13 viene de la misma raíz que se usó para referirse al sufrimiento de los profetas. Santiago 5:10. ¿Está alguno afligido? También es lo mismo afligido que sufrimiento. 5:10, la aflicción de los profetas. Y se refiere tanto al sufrimiento físico como al mental. Primero y principalmente el peligro y el trajín de la guerra, pero también al trabajo manual agotador y al esfuerzo costoso. Está alguno afligido por trabajar, un esfuerzo grandísimo, un padecimiento. Todo eso incluye la palabra está alguno afligido. Se usa en 2 Timoteo 2:9 y 4:5 para describir la ardua labor apostólica que no se detiene ante las dificultades. Nos volvemos a Dios cuando vienen las aflicciones. Las oraciones es esencial al afrontar dificultades. Pero cantar y tocar música sagrada, la palabra pesayeto puede significar ambas cosas, es también útil. ¿Qué es lo que es útil? Bueno, cantar y tocar música sagrada. Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Libro de Educación, página 168. ¿Cuántos de nosotros hemos estado deprimidos hasta que recordamos las palabras de un himno que nos elevó? Hay mucha gente que sufre o necesita ánimo y se alegraría con una visita llena de oración y de canto. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15, palabra de nuestro Dios. Entonces, en dos extremos de situaciones que pueden pasar los seres humanos, ¿verdad? Aflicción y alegría,
Dios provee a través de esta carta de Santiago, una vez más, la solución. En ambos casos, en aflicción, sufrimiento, cansancio excesivo, agotamiento, padecimiento, la oración. Y en los casos de alegría, cantemos, toquemos un instrumento, alegrémonos, dice el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Y profundizando la oración en el 14:15 de Santiago 5, ¿cuáles son los elementos esenciales que prescribe Santiago para ungir a los enfermos? ¿Y qué componentes espirituales se encuentran en estos versículos? Lección para el día lunes. Dice la palabra en el versículo 14 de Santiago capítulo 5: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por ese enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El hecho de que el enfermo pida a los ancianos, dice la lectura aquí del día lunes, de la iglesia, que vengan y lo unjan con aceite en el nombre del Señor y oren, expresa el deseo espiritual de la persona y la convicción colectiva de que se necesita la intervención divina para la curación. Mateo 6:13. La referencia al perdón de los pecados muestra que Dios no restaurará físicamente por medio de un rito a la persona que no desee también la curación espiritual. Oiga esto, ¿verdad? No solamente si la persona que quiero curarme, quiero sanarme, ya. Dios quiere, de acuerdo a estos textos, tanto sanar físicamente como espiritualmente. No un rito por un rito. A quienes solicitan a que se ore para que se les sea devuelta la salud, dice el Ministerio de Curación, página 174. Hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, tanto la natural como la espiritual, es pecado, y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y abandonar sus pecados. Esto se nos olvida. A quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerle ver que la violación de la ley de Dios, tanto lo natural como lo espiritual, lo natural es comiendo, el trabajo excesivo, cosas que hacemos que afectan la salud. Si usted no corrige eso, no espere que Dios lo va a sanar. Y la otra parte, recuerde también que la violación de la ley espiritual también es pecado. Si yo como indebidamente, consciente, si yo hago algo indebidamente que afecta mi cuerpo, es pecado. Y si yo violo los mandamientos, es pecado. Si yo no estoy dispuesto a ponerme en armonía con estas dos leyes, la natural y la espiritual, hermano, hagámosle ver al que está pidiendo, oren por mí, que necesita ponerse en armonía, ¿verdad?, para que Dios pueda atender esa oración, que necesita confesar y abandonar sus pecados. Ministerio de Curación, página 174. Y la otra es, ¿verdad?, llame a los ancianos, como dice aquí: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite, ¿verdad? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Al enfermo, pues, que esté consciente que tiene que confesar si ha cometido algún pecado, si algo lo está separando de su familia, de sus amistades. Tiene que confesar su pecado para que obre la sanación. Hay una relación, ¿verdad? Sanación, perdón, sentirse limpio delante de Dios. Y la persona tiene que estar consciente. Especialmente tiene que estar consciente para ungirlo, que lo oiga uno, que la persona misma llame al anciano, mande a llamar a los ancianos. Quiere decir que no se puede movilizar. Llame a los ancianos, no puede, como dice el folleto aquí, ir allá a la iglesia o allá a la casa del pastor o del anciano. No, es que yo creo que debe ungirse. La persona ni sabe lo que es ungimiento. La persona ni está consciente que lo van a ungir. Pero a mí, como yo sé lo que es esto, yo llamo para que venga el pastor o venga el anciano.
y lo unja porque eso es algo mágico. No, 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 no. La persona tiene que pedir el ungimiento. Tiene que estar consciente que es un acto, ¿verdad?, de sanidad física y espiritual, tal como lo leímos en el Ministerio de Curación. El pedido de intervención divina y el llamado a los ancianos de la iglesia, dice el folleto, sugieren que la enfermedad limita los movimientos de la persona y tal vez es demasiado urgente para esperar que se realice en una reunión regular de la iglesia. Se usan aquí dos palabras griegas diferentes para el enfermo. La primera dice asteneo, el versículo 14. También se usa para hablar de Dorca, quien enfermó y murió. La segunda palabra en griego que se utiliza aquí, ¿verdad? Capno, o sea, como decir, KDMNO, capno, versículo 15. Se refiere en general a un paciente, a algún enfermo, pero también para quienes están muriendo. Y en este contexto parece significar a alguien que está agotado o muriendo. Puede ocurrir una curación milagrosa en respuesta a la oración de fe, que implica sumisión a la voluntad de Dios, 1 Juan 5:14. Sea que incluya la curación o no, sin embargo la referencia a se salvará y se levantará, como dice el versículo, el enfermo, compare con Santiago 5:20, salvará de la muerte, apuntan a la resurrección como representando la única curación completa, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15:54. O sea, cuando dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, y la oración de fe, después que la persona llamó al anciano de iglesia, se le ungió, y la oración de fe salvará al enfermo. Y antes de esa oración se invita a la persona a que confiese los pecados, a que se arrepienta. Entonces la oración de fe salvará, ¿verdad?, espiritualmente y hasta físicamente. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Incluye el levantarlo, puede ser inmediatamente la enfermedad que está padeciendo, o finalmente la aplicación ya en el futuro. Si le toca morir, tener la certeza que sus pecados han sido perdonados, llegó el tiempo de morir y por lo tanto resucitará. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vamos a analizar esa parte. Entonces es interesante, ¿verdad?, la oración por los enfermos. El hermano, cuando llama a un anciano, tiene que estar consciente que el enfermo necesita que se ore por él. Y no tiene que ser solamente para otra aplicación que se le da a estos textos, ¿verdad? La persona que esté muriendo, que es en los hermanos católicos utilizan ya la última unción, la extrema unción. Se unge el enfermo ya moribundo. Aquí toca esa parte, pero también si alguno está enfermo, no está diciendo si alguno está moribundo, que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, o sea, puede hablar, mire, búsqueme el anciano. El anciano le hace ver, ¿verdad?, que tiene que estar en paz con Dios, como lo leímos en el Ministerio de Curación, página 174, que para recibir la bendición de Dios debe confesar y abandonar sus pecados. Ministerio de Curación, página 174. Entonces la persona se pone en armonía con Dios y esperar en lo que Dios va a hacer conforme a su santa y divina voluntad. Así que en eso no hay ningún tipo de problema, pero tener esa precaución. Mire lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él. 1 Juan 5:14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no pedir por pedir, conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, porque pedimos conforme a su voluntad y él nos oye, y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, que sea conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra palabra, si pedimos las cosas conforme a la voluntad de Dios, tenemos la seguridad que él al oírnos, como dice la palabra aquí, si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe uno qué es la voluntad de Dios?
las cosas que Dios ha prometido, las cosas que tienen que ver con la perfección del carácter, hasta la sanidad física de uno. Lo que uno no sabe es si el momento es ya o es después. Entonces uno se somete a la voluntad de Dios. Que todo sea conforme a tu voluntad. Yo no conozco el futuro, tú sí lo conoces, Padre. Tú conoces lo que bien me conviene o lo que no me conviene. También, como dice, hablando de esta parte de la oración, Romanos 8. Somos tan débiles, ¿verdad? Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Dice el apóstol Pablo. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. No sabemos a veces lo que conviene y pedimos cosas en Dios, pero ahí está el Espíritu Santo, hermano, para que esta oración llegue conforme a la voluntad de Dios. No que estemos pidiendo cosas conforme a nuestra voluntad, aun cuando parecieran buenas y Dios dice que nos la va a dar, pero no corresponden al momento cuando lo estamos pidiendo. Ahí está el Espíritu Santo para llevar eso como debe ser al cielo. Y nosotros someternos a la voluntad de Dios, porque ahí mismo en el 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, que es usted y yo, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. La respuesta que venga va a ser para bien, ¿verdad? A los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados. Nosotros no escogimos a Cristo, Cristo nos escogió a nosotros. Padre no fue el que nos llevó a Cristo Jesús, y luego Cristo nos lleva al Padre. Entonces es interesante darnos cuenta, ¿verdad?, que cuando oramos por un enfermo, como dice Santiago, especialmente lo que ministramos como ancianos, tener en cuenta todos estos detalles, y quienes llaman el auxilio de un anciano o de un pastor, tener en cuenta estos detalles. No es orar por orar, un rito por un rito, un milagro por un milagro, y la persona siga pecando, y la persona siga violando las leyes de la salud. Entonces oramos para que se cure de la diabetes, se cure de una artritis, se cure de un problema intestinal, de un problema del riñón, de un problema del corazón, de un problema del cerebro, de un problema de las extremidades, de un problema de la vista, un problema del sistema respiratorio. Bueno, cualquier tipo de problema orgánico, pero no le decimos nada en los factores que están contribuyendo a que se deteriore la salud. No, eso no es correcto. La gente que se le ve que la violación de las leyes naturales y la ley espiritual es pecado, y que tiene que ponerse en armonía, pedirle a Dios que le ayude a no transgredir más esas leyes para no enfermarse, tanto física ni espiritualmente. Confesar y abandonar el pecado, como lo leíamos en la página 174 del Ministerio de Curación. Deben confesar y abandonar sus pecados. El día martes, sanidad para el alma. Dice: más importante que la curación del cuerpo es la sanidad del alma. Nuestro propósito no es que la gente pecadora sea más sana, sino dirigirla a la vida eterna que se encuentra en Jesús. Tal vez la única referencia clara a la curación está en el versículo 16, que se aleja de las situaciones hipotéticas que se tratan en los versículos 13 y 15. La palabra sanados, idomai, puede referirse a la curación que va más allá de la eliminación de la enfermedad física. Dice el primer ejemplo de Mateo 13:15, habiendo sugerido ya en el versículo 15 una comprensión más amplia de la curación, la resurrección. Santiago conecta la enfermedad con el pecado. No que cada enfermedad resulte de un pecado específico, sino que la enfermedad y la muerte son los resultados de que todos somos pecadores. Dice, lee Marcos 2, 1 al 12 y compara con Hechos 2, 12, 13, 1 Pedro 2, 24, 25. ¿Qué clase de curación describen estos pasajes y cuál es su base? Marcos 2, 1 al 12. Lo de la experiencia de Marcos 2, versículo 3 dice: entonces vinieron a él a Jesús trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, fíjense, no vio la fe del paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, la seguridad que tenían que Cristo podía hacer algo por este señor, de quienes lo traían,
dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Quizás los cuatro tenían fe que Cristo lo iba a curar, iba a restaurar la parálisis. Qué sorpresa se llevaría, ¿no? Cuando Cristo le dice al paralítico, vio la fe de ellos y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. No le dice levántate, primero le dice: tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué estás loco, Jesús? Dios es el que perdona pecado. ¿Cómo este hombre se va a poner a perdonar pecado? Sin embargo, usted ve que los sacerdotes perdonan pecado. Pero aquí los mismos judíos entendían que el único que perdona pecado, como dice aquí, ¿por qué habla este así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Pero Jesús era Dios. Ninguno de nosotros tiene el poder para estar perdonando pecado. Confiéseme su pecado, yo voy a interceder para que Dios lo perdone. No. Eso le toca a Jesús. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que estaban pensando esto dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué estás pensando eso? Voy echándole cabeza si yo soy de Dios o soy del diablo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Bueno, pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué tremendo, ¿verdad? Y se compara con Hebreos 12, 13. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjate esta aplicación espiritual que aquí se encuentra en hebreo: la parálisis espiritual, el ser cojo espiritual y ser sanado, ¿verdad? Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro 2, 24, 25. Primera de Pedro 2, 24, 25. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. ¿Qué clase de curación se describe aquí en estos pasajes? La curación del alma, el espiritual. La fe en Jesús trae restablecimiento de las debilidades espirituales y el pecado. Dice el folleto aquí. Cada curación que realizó Jesús fue una parábola para atraer la atención a la gente a su necesidad de salvación. En el caso del paralítico de Marcos 2, la curación espiritual era realmente la preocupación máxima del hombre, por lo que Jesús le aseguró de inmediato que sus pecados eran perdonados. El paralítico, hermano, sí estaba claro: más que una curación física, el paralítico necesitaba era una curación espiritual. Y por eso Jesús primero le dice: tus pecados ten ánimo, tus pecados te son perdonados. No era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Se podía ver a Jesús, sí podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz en el cielo. Estaría contento de vivir o morir según fuese la voluntad de Dios. Deseo de toda la gente, página 223. Aunque los sanadores de hoy deberían usar todos los medios médicos disponibles para sanar las enfermedades, deberían también hacer esfuerzo para sanar a las personas total, no solo para esta vida, sino para la eternidad. La curación incluye la sanidad de las relaciones. Pero es importante esto aquí de Marcos 2. Vamos a analizar un poquito esto. El mismo hecho del paralítico en San Mateo capítulo 9 dice: y conociendo Jesús, el capítulo 9 dice: cuando le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire la palabra clave aquí: ten ánimo. Por eso
el deseo a toda la gente decía, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús, recibir la seguridad, el perdón y la paz del cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuese la voluntad de Dios. Ten ánimo, dijo Jesucristo. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Él sentía que lo apabullaba un sentimiento de culpa, algo allí que le estaba destruyendo, dice la revelación a través del Espíritu de Profecía. Jesús le dice, ten ánimo. Anímate. Yo te perdono tus pecados. Lo que has cometido te lo perdono. Dice la revelación que inmediatamente su cuerpo fue transformado. Sus carnes débiles, ya que estaban destruidas por la enfermedad, fueron rejuvenecidas. Dice la revelación. Agarró ánimo y ese ánimo fortaleció su vida. Con razón en Proverbios 18:14 dice la palabra: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Nadie. El ánimo del hombre soportará la enfermedad. Jesús le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Qué alivio tan maravilloso para este hombre. Entonces, precedió a la curación física, la curación que, hermanito mío, la curación espiritual. Muchas veces la gente se está carcomiendo, hermano, de un problema interno, de algo oculto que nadie sabe, pero que eso lo está destruyendo y eso le trae enfermedades de diversas naturalezas, pues. Y podrán aplicarle remedio, la resonancia, la tomografía, todo el, la comer vegetariano, ser vegano, ser lo que sea, pero no se va a curar porque tiene un pecado oculto, hermano. Y hasta que no confiese el pecado y abandone el pecado, no tendrá sanidad. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Súmeme esa carga, entrégueme ese pecado que lo está carcomiendo, le está destruyendo su vida. Tremendo, ¿verdad? Lo que dice la palabra allí. Y también dice en Santiago, confesaos vuestra ofensa los unos a los otros, orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pídanse perdón unos a los otros. Oren los unos por los otros. Para que tengan sanidad. Para que sean sanados. Para que sean restaurados. Pero tiene que haber perdón mutuo. Dice la lección aquí. La curación incluye la sanidad de las relaciones, por lo que se nos exhorta. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Santiago 5:16. Es decir, a quienes hemos hecho daño. Mateo 18:15, 21-22. Si hemos hecho mal u ofendido a otro, confesémoslo a ellos. Entonces la bendición del Señor descansará sobre nosotros, porque el proceso de confesión involucra una muerte al yo, y solo esa muerte al yo solamente muriendo ese yo, Cristo puede ser formado en nosotros. Sanidad para el alma, ¿verdad? Qué interesante. Modelo de oración, Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto, por eso digo, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, como diciendo ahora en el versículo 17, vean el ejemplo que le voy a colocar. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Se entristecía, se alegraba, ¿verdad? Se angustiaba, son las pasiones, algunas de las pasiones. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Paralizó la lluvia, y también permitió que la lluvia viniese por instrucción de Dios. Entonces, dice aquí, estos versículos ilustran la seguridad que aparece al final de Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre justo. La oración eficaz del justo. Bueno, aquí tiene un justo, mire. Y hasta fue trasladado al cielo, pero no era sobrehumano. Tenía las mismas pasiones y sentimientos que nosotros. El hecho de que Dios oyó su oración debe animarnos acerca de que nuestras oraciones también serían escuchadas. Santiago dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, pidiendo el cumplimiento de Deuteronomio 11, 13 al 17. Lee lo que dice Deuteronomio. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. O sea, Dios es el que manda, da la lluvia, quita la lluvia. Eso fue lo que hizo Elías. En Israel la adoración a Baal, el dios de la tormenta, no podía pasar sin ser desafiada sobre la base de esta profecía. No era Baal que daba la lluvia. Aunque no sabemos cuánto tiempo oró Elías antes de que sus oraciones fueran contestadas, sus pedidos estaban basados en un estudio cuidadoso de la palabra de Dios. En esta circunstancia, puede ser que él haya citado la profecía de Deuteronomio como parte de la oración, así como la oración de Daniel por Jerusalén, que estuvo basada en la profecía de Jeremías, ver Daniel 9, 2 al 3. Nuestras oraciones serán más efectivas cuando surjan de la consideración reflexiva de nuestra circunstancia a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos? La oración del justo puede mucho, es tan poderosa como detener que el cielo deje de llover en cumplimiento de una promesa que ha hecho Dios, que Dios es el que envía la lluvia. Dios no envía la lluvia, y hasta pedirle a Dios que envíe la lluvia. Santiago lo está demostrando aquí en la carta, ¿verdad? Confíen, cuando un justo ora por un enfermo, es como Elías oró para que se detuviera la lluvia y luego para que viniese la lluvia. El justo, el hombre y las mujeres que caminan en los caminos de Dios, pero especialmente aquí el anciano que va a orar con la persona. Y en esta última parte, fíjense que ya no solamente depende del anciano. Ya dice: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Si el que está enfermo no perdona, si alrededor lo que hay un poco de gente que también tan molesta con el enfermo y el enfermo molesta con la persona, puede venir el anciano, puede venir el pastor y la persona no va a tener la sanación que Dios quisiera. Puede ser que alguien se está muriendo, alguien tenga una dificultad tremenda y se llama el anciano, y quienes están intercediendo allí, venga, te resulta que tiene odio contra otra persona, resulta que está molesto contra otra persona, y sin embargo se olvida de ese odio que tiene. No, pero está concentrado en el hijo, en el esposo, en el amigo, en el novio, en la novia, en el compañero de trabajo, en el pastor, en el anciano, y ora. Pero si se recuerda a la otra persona, o la otra persona viene, llámese mujer o hombre, se le prende la rabia contra aquella persona, no le perdona lo que le hizo aquella persona. Hermanos, la sanidad escapa a los parámetros que aquí se están leyendo. Por eso la conclusión sería, cuando se ora por un enfermo, que todos los que están alrededor de ellos estén en perfecta paz con el enfermo y el enfermo en perfecta paz con los que están a su alrededor. Y indudablemente que el que va a orar no deberá estar tampoco con ninguna situación irregular con alguno de los que está presente allí, pues. Eso es lo que dice Santiago 5, versículo 16. Pídanse perdón por las ofensas que usted le ha hecho a otro y los otros le han hecho a ustedes, y oren porque sean perdonados los unos por los otros para que seáis sanados. Esa es la condición, que se pidan perdón y oren si que quieren ser sanados. Perdónense las ofensas, que es lo que más hiere. Me ofendieron, confesaos. Sí, yo confieso, te ofendí. Sí, tú me ofendiste, pues así. Confesaos las ofensas los unos a los otros y orad unos por otros. Interesante, ¿verdad? Ofensas. Miren lo que dice Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor, rabia. Cordura, creo, significa la inteligencia, la prudencia, la sabiduría del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. 19, ¿qué? 11. ¿Pasar por alto qué? La ofensa. Esa es la honra de un ser humano, de un hombre, de una mujer. Así como dice, honra padre y madre, respeta. El respeto, la reverencia. Si un padre y una madre se la demos nosotros. Pero la honra, el respeto de un hombre, de una mujer, lo que lo hace grande delante de Dios.
lo hace honrado, honrado delante de Dios, que se honra delante de Dios, es pasar por alto la ofensa. Cuando usted y yo pasamos por alto la ofensa, tenemos honra, la honra, y su honra es pasar por alto la ofensa, porque tuvo cordura. La cordura del hombre detiene su furor. La sabiduría, la inteligencia, prudencia detiene la ira, y su honra es pasar por alta la ofensa. Proverbios 19:14. Por eso dice aquí en el libro de Santiago, ¿verdad? Con razón Santiago dice: confesad vuestras ofensas, confesad las cosas que yo hice para ofender a otro, y el otro las cosas que me hizo para ofenderme a mí. Pero la honra mía es pasar por alto la ofensa. Qué maravilloso, ¿verdad? Es pasar por alto la ofensa. Y luego orar los unos para los otros, para que seáis sanados. Si queremos ser sanados, tenemos que practicar estos versículos. Alabados el nombre de nuestro Dios. En la parte del jueves, la restauración y el perdón, el Espíritu de Dios usó a Elías para restaurar la relación entre Israel y Dios. ¿Recuerdan? Los profetas de Baal, lo descendió fuego del cielo. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, ir tras él. Y la gente tuvo que esperar ver la manifestación de Dios para seguir a Dios. Así estarían enseguecidos, pues. Y era el pueblo de Dios. Esperaron a ver si Baal iba a ser Dios para seguirle, haciendo descender fuego del cielo, o si Dios. Miren la condición tan tremenda. Y tenían la ley, guardaban el sábado y pagaban los diezmos. Y tenían el templo, e iban al templo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está clavado con el demonio, practicando, comiendo y viviendo como el mundo. Y hasta que Elías no hizo descender fuego del cielo con el poder de Dios, sí, Jehová es Dios, vamos a seguirle. Por eso él fue un instrumento para restaurar nuevamente, para sanar esa rotura de relación que tuvo el pueblo de Dios con Israel. Pero la mayor parte de la obra de Elías no se hizo en el Monte Carmelo. Este no fue solo el comienzo. Se realizó en aldeas y casas, preparando a los futuros líderes en la escuela de los profetas para multiplicar la obra de arreglamiento y de reforma. Allí estaba la escuela de los profetas que fundó Samuel. Elías era uno de esos profesores. Allí estaban esos hombres metiéndole fuego a esos jóvenes que iban a ser verdaderos pastores, verdaderos restauradores. Se iban a restear con Dios, iban a darse por íntegro a Dios para llevar adelante el reino de Dios, para servir, no servirse ellos de las ovejitas, sino servirle a las ovejas, tanto las que están en el redil como las que están fuera del redil, construyendo instituciones, fomentando el logro de muchas instituciones de salud, de restauración espiritual, material y física de los miles y millones de seres humanos que están siendo dominados por la droga, por los vicios, por los maltratos. Ahí está la iglesia dándole solución, ahí está la iglesia proponiendo sanación, restauración espiritual y física. No solamente puro encerrado en campañas y reuniones para estudiar Biblia y libros y Biblia, y la iglesia padeciendo de necesidades, la comunidad padeciendo de necesidades, nosotros encerrados allí como un gueto, allí como una cúpula, ¿verdad? Entramos y salimos, vamos a la iglesia, vamos a la casa, cada quien en su trabajo, luego para el culto, damos los diezmos y las ofrendas, que otros hagan la obra misionera y nosotros no nos involucramos. Y pendiente, ¿verdad? Que quizás estudiar este folleto, estudiar, ver la televisión, ver la predicación en la televisión, el programa de la radio, y de ahí nos salimos, muchos de nosotros. Y una humanidad doliente, una humanidad sufriente, una humanidad que está padeciendo, que necesita ver el Cristo que está caminando por los cerros, por las urbanizaciones, por las calles. Triste, ¿verdad? Cómo se ha desvirtuado este evangelio. Dice, a menudo, lee Santiago 5, 19 al 20. Ya lo leímos allí, verá, como estábamos analizando. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. 19 y 20. Es una construcción condicional en griego indicando que no se presume que exista la apostasía, pero que es probable. El apartarse de la verdad se refiere a la apostasía no solo en la doctrina, sino también en el estilo de vida. Se comienza a plantear dudas acerca de nuestras creencias que conducen a la conducta doble y finalmente a la apostasía abierta. Volver a un pecador del error de su camino salvará de muerte a su alma. Santiago 5:20. Traducido literalmente, Santiago apela a sus hermanos para que hagan una obra similar a la de Elías, conduciendo a la gente de regreso a Dios. Esta obra exige mucha paciencia, simpatía, ternura y humildad. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. La obra de Elías es volver los corazones hacia Dios y su pueblo, no alejados. Volver los corazones a Dios, pues ese pueblo que se ha alejado de él. A menudo la persona percibe su pecado y lo que necesita es perdón, siguiendo el modelo de Jesús. Salvar almas de la muerte es posible solo cuando sus pecados están cubiertos, aplicando el Evangelio a nuestra vida y llegando a ser instrumentos de misericordia. Cristo, dice la parte del viernes, nos pide que nos identifiquemos con Él para la salvación de la humanidad. De gracia recibiste, dice Él, da de gracia. Mateo 10:8. El pecado es el mayor de todos los males y debemos apiadarnos del pecador y ayudarlo. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Tienen hambre de las palabras de aliento. Miran sus equivocaciones y errores hasta que casi son arrojados a la desesperación. No debemos descuidar a estas almas. Hablar palabras de fe y valor que serán como bálsamo sanador para el golpeado y herido. Deseo de toda la gente, página 465, 466. Por eso la lección termina con ese versículo ya 19 y 20 del libro de Santiago. Y otra vez, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, esa persona que estaba apartada, y cubrirá multitud de pecados. O sea, esa persona, Dios le asegura el perdón, como siempre lo ha asegurado, de sus pecados. Interesante, hermano, que en esta vuelta que el apóstol Santiago está haciendo allí fuertemente, en esta última parte de estos versículos del capítulo 5, ¿verdad? La sanidad. La oración trata de la sanidad, tanto física como espiritual, y termina con la parte espiritual. Y Santiago llamando a una parte horizontal: pídense perdón, perdónense las ofensas, confiésense sus ofensas los unos a los otros y oren para que sean sanados. Ya una relación horizontal aquí, el grupo, para que estén en paz. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ponte en paz con ese hermano, para que puedas llevar la ofrenda, también para que puedas ser sanados. Es todo el condicionamiento, no es la religión de pura forma. Voy a llevar la ofrenda, voy a adorar a Dios, y sin embargo mi hermano tiene problemas contra mí, yo tengo problemas contra mi hermano. Mire, rota la relación aquí entre nosotros como humanos. Mientras en mí haya alguna situación de animadversión, predisposición, rabia, enojo, bueno, odio, que es lo peor, enemistad de nosotros mismos, mire, todo lo demás es un ritualismo. Puedo ir a la iglesia, puedo predicar, puedo enseñar la lección, puedo ser un dirigente tremendo, el presidente de la asociación, de la unión, de la conferencia, puedo tener el título que sea, hermano. Igual que los judíos, puedo tener el título de Caifás, un sacerdote, ser un tremendo fariseo, pertenecer al Sanedrín, pero estaban descalificados de la gracia de Dios. Diezmaban la menta y el comino, estrictamente legalistas, se sabían la Biblia, bueno, de comienzo al fin, del fin al comienzo. Pero decían corbán, todo lo que era para ayudar a papá y a mamá, tráiganmelo para el templo. ¿De qué le valía la teoría?
Pero se asombraban y se rasgaban la vestidura cuando en sábado los discípulos arrancaban espigas. Cuando le caía una oveja en hueco, la sacaban para que no se muriera. Pero se molestaban cuando Jesús sanaba a alguien que estaba enfermo en pleno sábado. Era un legalismo, era un formalismo. Eran indiferentes cuando con aquella parábola de quién es mi prójimo. Preferían ir a la iglesia. No, primero la iglesia. Y vieron al que estaba enfermo. No, pero yo tengo que cumplir con la iglesia. Yo tengo que ir primero a la iglesia. Un formalismo tan terrible, un legalismo tan terrible. Ignoraron al que estaba golpeado por los ladrones. Y tuvo que venir un samaritano. Tuvo que venir alguien, un pagano. Tuvo que venir alguien que era quizás una persona del diablo para estos adventistas, para estos religiosos, y atender las necesidades del que estaba golpeado. Entonces el evangelio es práctico. Cristo vino a desbaratar todo este formalismo, todo este legalismo. Diezman el comino y la ofrenda y se traen el camello. Se olvidan de la justicia y el amor. Cada quien encerrado en una isla, cada quien viviendo individualmente. Quiero leerle para terminar la página 135, el capítulo frente al día del juicio, el libro de mayordomía. Cuando los casos de todos pasen a la revista delante de Dios, no se formulará esta pregunta. Entonces no va a ser esta pregunta: ¿qué profesamos? ¿Qué profesaron ellos? ¿De qué religión eran? ¿Qué creían ellos? ¿Qué creían? ¿Qué profesaban? ¿Cuál era su profesión, su creencia? No, esa pregunta no se va a hacer, sino estas otras preguntas. ¿Qué hicieron ellos? ¿Han sido ejecutores de la palabra? ¿Han vivido para sí mismos? ¿O bien se han ejercitado en obras de benevolencia y de bondad? Todos los casos pasen en la revista delante de Dios, se formularán estas preguntas. O bien se han ejercitado en obras de benevolencia y bondad, en amor, prefiriendo a los demás antes que a ellos mismos y negándose a sí mismos a fin de poder beneficiar a otros. Son las preguntas que se van a hacer. ¿Prefirieron a los demás antes que ellos mismos? Se negaron a sí mismos a fin de poder bendecir a otros. Eso lo hizo usted, eso lo hice yo. Si nos están preguntando cuántos diezmos pagaba, cuántas ofrendas daba, cuántas escuelas ayudó, cuántos sanatorios hizo, cuántas almas llevó al reino de los cielos, se sabía la doctrina del santuario, se sabía las profecías, todo eso es bueno hacer. Pero eso, cuando realmente está encarnado en el corazón, nos lleva a responder positivamente esta respuesta. No es que profesamos, que creímos, porque por creer, por tener una buena memoria podemos saber muchas cosas, por cumplir con normas simplemente para aparentar religión. El mundo está lleno de eso. Es lo que va más allá, lo que si realmente produjo en nosotros un cambio, esa teoría, esa doctrina. Por eso no se pregunta, ¿se sabe la doctrina del santuario? ¿Se sabe los 2300 días? ¿Se sabe los 1260 días? ¿Se sabe los 1290 de Daniel 12? ¿Se sabe la profecía de Daniel 13? No están preguntando nada de eso. Se supone que lo saben. Ahora, ¿qué hicieron? Esa es la sabiduría. ¿Qué hicieron con ese conocimiento? ¿Qué hicimos? Tremendo, ¿verdad? Así que, hermano, por eso en la iglesia son poquísimos, jóvenes y adultos, los que se van a salvar. Si el registro muestra que tal ha sido su vida, ¿verdad?, que se han ejercitado en obras de benevolencia, de bondad, en amor, prefiriendo a los demás antes que a ellos mismos y negándose a sí mismos a fin de poder bendecir a otros. Si el registro muestra que esa ha sido su vida, que sus caracteres están señalados por la ternura, la abnegación y la benevolencia, también recibirán la bendita seguridad y bendición de Cristo. Bien hecho. Y venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Cristo ha sido afligido y herido por nuestro marcado amor propio e indiferencia. Cristo ha
ha sido afligido y herido por nuestro marcado amor propio e indiferencia ante las calamidades y las necesidades de los demás. 135. Consejo sobre mayordomía cristiana, capítulo frente al día del juicio y subtítulo: no hay que profesar sino hacer. Dios bendiga a su iglesia.